Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vayan poniendo su nombre, por favor, al chat, Buenos días, licenciada. su nombre completo y presente. Bueno, mientras los compañeros se van integrando. Ok, hoy vamos a repasar, vamos a terminar de repasar el tema 1 y vamos a entrar en materia para practicar el tema 2. Y con eso ya están aptos quizás para el examen, el primer examen del lunes. ¿Listo? Ok. Nos quedamos viendo las diferentes corrientes, ¿no? Vimos la línea de tiempo de la definición de la psicología, vimos la breve historia dividida en edades y también las corrientes que han aparecido, ¿no? Las teorías o corrientes que han aparecido. Entre ellas tenemos el conductismo, tenemos la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo, la teoría de la inteligencia, la teoría cognitiva, que también la hemos visto. Eso sería lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Y nos quedamos en hablar sobre la corriente neuropsicológica, que vamos a verla enseguida. Ok. La corriente neuropsicológica, como les había mencionado en las clases cuando estábamos avanzando en tema 1, es la corriente más actualizada de la psicología porque es una combinación entre cerebro y conducta, ¿no? Empieza a hablar de que nosotros tenemos esquemas neuronales que afectan a la conducta. Entonces, esta neuropsicología estudia todo lo referente que tiene que ver a problemas neuronales y cómo estos problemas neuronales afectan a la acción que hago, ¿no? Entre los problemas neurológicos que la neuropsicología estudia y va acompañada de la neurología, es el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis, el autismo, el trastorno del espectro autismo, el TDAH, el trastorno por déficit de atención, entre otras. También se empezó a investigar y se empezó a ver con esta corriente, junto con la cognitiva, los trastornos mentales o enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la bipolaridad, que implica que hay un desequilibrio a nivel neuronal, o implica que hay un desequilibrio a nivel cerebral, y que por ello se da este trastorno y necesita ser en un principio y en una primera prevención medicado, ¿no? Por eso se trabaja de la mano con el neurólogo y luego se trabaja con el psiquiatra. ¿Listo? La fundadora o el personaje que representa a la neuropsicología, en este caso en su libro, es la científica Brenda Milner, ¿no? Es una de las fundadoras de esta corriente. La neuropsicología es una corriente psicológica actual, como le venía diciendo, es una de las más actualizadas, es una de las una corriente que se está haciendo conocer hace como 2 o 3 años, empezó a hacer el boom. Hoy en día es una de las más utilizadas y es una de las más estudiadas por la profundidad y por la ilimitación que tiene su estudio. Evalúa los efectos psicológicos y comportamentales del cerebro, así como los daños cerebrales que puede tener una persona con el fin de detectar y establecer una relación entre las zonas anatómicas y funciones cognitivas afectadas, ¿ya? Ahora vamos a hacer un leve
una leve explicación diferencial entre corriente y corriente. ¿Listo? Vamos a ver qué diferencia a cada corriente para que ustedes también tengan esa facilidad y esa discriminación, porque el examen es con opciones múltiples, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre corriente y corriente? ¿Ustedes qué me van a decir? El conductismo se diferencia porque se basa netamente en la conducta observable. ¿Ya? Para el conductismo no hay esquemas mentales. La Gestalt se basa en que el todo es más importante que la suma de las partes. ¿Listo? Y hace un aporte sobre la definición de percepción. Luego, el psicoanálisis, si no me equivoco, viene, a ver, no, la teoría de la inteligencia. ¿Cuál es su diferencia de las otras? Que esta teoría se centra en la inteligencia y en el desarrollo de la misma, y que representa la asimilación y la acomodación, que mediante eso se realiza el equilibrio adaptativo. El psicoanálisis, netamente inconsciencia, ¿no? Cuando ustedes, si le dan una pregunta, que le diga qué implica el psicoanálisis o qué dice, o cuál es el motor de la conducta según el psicoanálisis, usted dice el inconsciente, ¿no? Aporta este término a las corrientes psicológicas. Y la estructura, ¿no? El ello, el yo y el superyo. Acuérdense de la metáfora que hemos utilizado, que es el diablito y el angelito, ¿no? Más o menos así para que se vayan recordando o vayan adaptando quizás a esa metáfora. El humanismo, que se centra netamente en la bondad del ser humano, que dice que el humanismo dice que el ser humano tiene muchas cualidades por las cuales esas se deben dar prioridad y estudiar. La psicología cognitiva, que dice que nosotros formamos nuestra personalidad de acuerdo a nuestros conceptos y creencias y cómo nosotros percibimos y vemos nuestra realidad, ¿ya? Tiene mucho que ver con ordenadores, compara mucho los procesos cognitivos con las computadoras y los ordenadores. La psicología cognitiva dice que nuestra memoria es como el ordenador, es como el almacenamiento del ordenador, y que dice que nosotros almacenamos lo que nos interesa, ¿no? Almacenamos lo que a nosotros nos va a servir según nuestra realidad. Y también viene una pequeña teoría dentro de la cognitiva, que es la cognitiva social de Bandura, que dice que los niños aprenden por imitación y que esto se llama modelado. Y lo que hemos visto ahorita, que es la neuropsicología, que se basa en el estudio de problemas neuronales que implique problemas cerebrales o neuronales que implique la conducta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre las corrientes y las diferencias de las mismas? Creo En que no. en el examen, los principales exponentes de cada corriente van a ser preguntados. Quizás quien creó el primer laboratorio experimental, quizás esté. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad que estén, pero más que todo se va a basar netamente en la teoría que estamos avanzando. Puede ser que exista, ¿no? ¿Quién es el autor de la corriente conductista, ¿no? Y ustedes tienen que diferenciar Watson. Así que por eso cada corriente tiene su exponente, menos la cognitiva, ¿no? Entonces, todo lo que está en su libro, yo no puedo poner un autor en la cognitiva porque en su libro no está, ¿no? Pero luego todos tienen una fundadora o tienen un representante de cada corriente. ¿Listo? Entonces sí puede ser que exista una pregunta, ¿no? Y ustedes tienen que diferenciar también los autores. Por ejemplo, el conductismo Watson, ¿no? La Gestalt,
Max Wertheimer, en la psicología de la inteligencia, Piaget, el psicoanálisis, Freud, Sigmund Freud. En el humanismo tiene tres: Gordon Allport, George Kelly, Carl Rogers. La psicología cognitiva no tiene un autor definido porque seguramente son muchos aportes. En la cognitiva puede ser que le diga Bandura, que es el autor de que dice que el aprendizaje es por imitando y observando. Y en la neuropsicología es Brenda Milner, ¿no? Que está como representante de la neuropsicología en su libro. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra pregunta para que podamos seguir avanzando? Respecto a las corrientes, que quede claro esto. El yo, el super yo, ¿me puede explicar de nuevo, licenciada, por favor, ese partecita? Ok, el yo y el super yo está en la corriente del psicoanálisis, ¿ya? El psicoanálisis dice que el motor de toda la conducta humana está en el inconsciente, que en el inconsciente tenemos deseos, miedos y frustraciones reprimidas, ¿ya? Entonces dice que el inconsciente es el verdadero motor de la conducta, no la conciencia. Entonces para ello hace una estructura del psiquismo y una relación entre ellas. El helio representa este placer, el principio de placer, el proceso primario y el proceso instintivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ahorita le voy a dar un ejemplo. El yo es el principio de la realidad, es decir, que ahorita estoy en mi yo. Y el super yo es todo el resultado de lo que me han incorporado como norma o como regla social en mi comportamiento, ¿no? En mi ser. Entonces yo puse el ejemplo del diablito y del angelito. ¿Por qué? Porque ello es supuestamente el psicoanálisis dice que es un principio instintivo, ¿qué quiere decir? Que no piensa en las consecuencias o no piensa si van a dañar a otros, simplemente quiere sacar su placer, el deseo o el miedo reprimido que tiene. Y el super yo vendría a ser el angelito, ¿no? El ello vendría a ser el diablito que te dice hacelo, sin pensar en las consecuencias. Y el super yo es el resultado de esto que hemos aprendido con el tiempo de las consecuencias, ¿no? Que está bien y que está mal. En cambio, el ello no diferencia que está bien y que está mal. Entonces ponía el ejemplo de que estoy en mi auto y no hay nadie en las avenidas. Entonces yo digo, bueno, si no hay nadie, a ver, voy a intentar manejar a toda velocidad, si no va a haber nadie. Entonces el ello, este deseo reprimido, que capaz veía Rápido y Furioso y quería hacer lo mismo, le dice hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo si no hay nadie. En cambio, el super yo empieza a decir, no, pero ¿qué tal si llega la policía? ¿Qué tal si pasa un perrito y no puedo frenar y lo piso? ¿Qué pasa si pasa una persona? Entonces, eso es lo que el superior es la que regula la conducta para que empiece a pensar y a utilizar sus procesos cognitivos secundarios, ¿no? Y el ello se queda en el proceso primario. ¿Listo? ¿Se entendió, Mariano? Sí, licenciada, ¿qué es complejo Edipo? Bueno, en el psicoanálisis hay teorías que ha puesto Sigmund Freud en los sueños y el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es como una metáfora, el nombre, se creó el nombre por una historia romana, si no me equivoco, pero más que todo quiere decir que el rol de los padres es fundamental en el desarrollo sexual del niño, ¿no? Que quiere decir que los padres tienen un rol muy importante en esta identificación sexual. ¿Listo? Hay una historia del complejo de Edipo, que cuando los reyes tienen su hijo, el príncipe se enamora de la mamá y hace que mate a su papá porque quiere quedarse con su mamá. Entonces, esa historia, por esa historia, Sigmund Freud pone complejo de Edipo a esta autorización o a estos conceptos que realiza. ¿Listo? ¿Algo más? Podemos seguir, vamos a continuar entonces, ¿ya? Y las corrientes en relación con la psicología, ¿no? Hemos visto
que la psicología tiene relación con otras ciencias, la fisiología, la medicina en general. Dentro de la medicina podemos encontrar la fisiología, la oncología, la psiquiatría también, que está bien específico en su libro. Dentro del derecho también podemos ver que la psicología está sumergida. Dentro de la ciencia de, de la psicopedagogía también. Casi en todas las ciencias está ligada a la psicología. En cualquier profesión que ustedes elijan, siempre va a haber una materia de psicología. En marketing va a haber una materia de psicología, en comunicación va a haber una materia de psicología, en administración también, quizás no tanto en tecnología, ¿no? En ingeniería petrolera, ingeniería civil, quizás ahí no se vea mucho la psicología, pero en las demás ciencias, en las demás profesiones sí se ve. ¿Listo? Y aquí hace énfasis en su libro la diferencia entre la psiquiatría y la psicología. ¿Cuál debería ser la diferencia? A ver si alguien me puede decir. Disculpe, licenciada, ¿qué dijo? No escuché bien. La diferencia entre psiquiatría y psicología. Que la psicología no se medica y la psiquiatría sí. Exacto, muy bien. Otra diferencia que me La, pueden dar. la psiquiatría tiene problemas fisiológicos que la persona tiene, no psicológicos. Ya. Más o menos, ya. Si bien Sí, yo creo que la psiquiatría, siga Pablo. ok, yo creo que la psiquiatría Más enfatiza o más los menos, ¿no? problemas O sea, sí mentales. también Un problemas ratito, psicológicos, pero ajá, o sea, un ratito va a hablar Pablo y luego habla Mariano, ¿ya? Siga Pablo. No, concretamente le decía que enfatiza los problemas mentales, lo que es la psiquiatría. Ya. ¿Qué me decía Mariano? Quería complementar a su comentario. sí, dicen, pasa que le decía que la psiquiatría también, como decía la compañera que me dedica, porque son doctores, y atienden problemas fisiológicos como que le falta alguna hormona o problemas que tiene el cerebro, de verdad. Así Ok. que también atienden. Sí, la diferencia de la psiquiatría es que estudia, para complementar lo que dice Mariano, que estudia primero medicina. Entonces, en toda la carrera de medicina se ve la anatomía humana, la fisiología con más énfasis, ¿no? Nosotros vemos esta parte, pero un poquito más, menos profunda. No es que no la vemos leve, porque no la vemos leve. Hay materias, casi 4 o 5 materias que vemos, lo que implica la biopsicología y la biofisiología. Pero ellos estudian 6 años de medicina, entonces ellos conocen mucho mejor lo que es los trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona tenga un trastorno mental perfecto, el psiquiatra lo que hace es 2 cosas: derivarlo al neurólogo para que se vea a un chequeo y haga una resonancia magnética y discrimine si es que hay un desequilibrio hormonal o no. Entonces el psiquiatra es el encargado, es el profesional encargado de darle psicofármacos, ¿no? Es el encargado de proveerle la psicofarmacología que necesita la persona para equilibrar estas hormonas, ¿no? Por el hecho de que él estudia 6 años de medicina y luego se especializa en psiquiatría. Luego la psicología estudia 5 años o 6 años o lo que dure la carrera de psicología y luego se especializa en psicología clínica o de la salud. Hay muchos psicólogos que hacen cursos de psicofarmacología porque es muy importante en esta parte saber los componentes del medicamento que le están proporcionando y los efectos secundarios también. Porque muchas veces los psiquiatras le dan dosis
en frecuencias muy altas quizás, ¿no? Y entonces nosotros como profesionales que estamos también tratando al paciente o a la persona, tenemos ese rol de supervisar que en esta medicina no esté haciendo su efecto secundario, porque también va a implicar muchas consecuencias en la persona. Entonces, nosotros con la psiquiatría tenemos que ir con si nos especializamos en psicología clínica o psicología de la salud, tenemos que ir de la mano con el psiquiatra, ¿no? Referente a eso, referente a que ellos tienen el rol de medicar psicofármacos. ¿Listo? Ok, ¿se entiende la psicología en relación con otras ciencias? Sí, dice, se entiende. Ok. Ahora vamos a ver las áreas de estudio de la psicología. ¿Qué le interesa estudiar a la psicología, ¿no? La psicología evolutiva, que se encarga del estudio y la investigación de cómo el desarrollo evolutivo, es decir, cómo nosotros al desarrollarnos por etapas, cómo determina esto nuestra conducta, ¿no? Y cómo el desarrollo biológico y o sea, cómo lo genético, lo biológico y el medio ambiente, cómo influyen en este desarrollo, ¿no? Entonces, la psicología evolutiva lo que estudia es, como dice su nombre, la evolución del desarrollo humano y referente a la biología, genética y medio ambiente. La psicopatología estudia la causa de las conductas del ser humano, planteando técnicas e intervenciones, ¿no? La psicopatología es donde se encarga de estudiar y también crear intervenciones para estos problemas o estas angustias o estos trastornos mentales, ¿no? Como le dije anteriormente, nosotros tenemos un libro que se llama el DSM, que se va actualizando cada vez, y ahí están todos los trastornos mentales y qué características deben tener para llamarse trastornos mentales. En ese mismo libro hay a veces este plan de intervención. Obviamente que uno ese plan de intervención tiene que adaptarlo a la persona, ¿no? Entonces ese es como nuestro libro mágico de la psicología clínica, de la psicología de la salud. Y en general la psicopatología es lo que a nosotros nos ayuda a determinar ciertas características de los problemas del ser humano. Y la psicofisiología estudia los cambios orgánicos subyacentes a todo hecho psicológico que acontece al ser humano. Lo que hablaba un poquito Mariano, decía, ¿no? Que cuando hay un desequilibrio cerebral o un desequilibrio hormonal o una enfermedad, nosotros nos hacemos cargo de la contención y la orientación y de la salud mental, porque si hay un deterioro físico, también hay un deterioro mental. Entonces ahí entra lo que es la psicología dentro de las enfermedades físicas, ¿no? Dentro de la oncología, cuando le dicen, mire, tiene VIH, entonces nosotros entramos porque es una adaptación y es un cambio a todo lo que ha vivido. Cuando dicen que tienen diabetes tipo 2 o tipo 1, entonces ahí dentro cuando dicen que tienen tiroides también y empieza a cambiar su cuerpo, nosotros entramos ahí con la psicofisiología. La psicología social, que también nosotros somos por naturaleza entes sociales, somos entes activos sociales, nosotros nos manejamos socialmente, tenemos grupos sociales en todos lados, empezando desde la familia, en la escuela, en la universidad, en la frater, entonces siempre estamos con personas, entonces la psicología social estudia esto, cómo la interrelación interpersonal, cómo los grupos, la masa, influye mucho en nuestra conducta, ¿ya? Y la psicología animal, que se origina en la teoría de la evolución de Darwin, e investiga y compara las diferentes especies. También hace uso de los animales para experimentos como motivación, agresión, instinto y aprendizaje, ¿no? Hemos visto que a lo largo de la psicología ha habido muchos experimentos y los que han tenido los agentes que han hecho esto son los animales, ¿no? Entonces hay un área de estudio también dentro de la psicología que se basa netamente en animal,
que eso también tienen materias en la carrera de psicología para que ustedes puedan entender. Ojalá puedan también realizar experimentos que son muy lindos y obviamente no dañen a los animales. Ojalá puedan acceder a eso, que es muy lindo y muy interesante, ¿no? Y como les venía diciendo también, podemos encontrar mascotas coterapéuticas, que eso es bastante bueno. Y todo implica experimento, ¿no? Y aprendizaje animal. Entonces de eso se encarga en estudiar el área de psicología animal, ¿ya? ¿Alguna duda sobre las áreas de estudio? No, Licen. Ok. Luego vienen los campos de aplicación, cómo nosotros aplicamos todas las áreas de estudio a la realidad y a nuestro medio, ¿no? Entre ellas tenemos la psicología educativa, que hemos visto que implica trabajar en el ámbito escolar y se centra en los problemas que puedan afectar a su rendición académica. Y también en caso de que tengan algún problema, tal vez están separándose los papás, tal vez su hermana viajó por una beca a otro país y la está extrañando, por todas esas afecciones o problemáticas afectivas que influyen también en su rendimiento, ¿no? Entonces, de todo eso se encarga la psicología educativa dentro del ámbito académico, puede ser en el colegio, en la universidad. La psicología clínica es el encargado de investigar y teorizar todas las afecciones y la problemática que tiene el ser humano, ¿no? Es el psicólogo clínico es donde se ve que hay una persona que está tomando notas y que está escuchando a otra persona, ¿no? Entonces, ese es el campo de la psicología clínica. Les vengo diciendo que cada persona es única, si bien van a tener el mismo diagnóstico, la intervención y el método no va a ser lo mismo. La psicología laboral, que bueno, se trabaja en las empresas, se hace inducción y lo que se hace es también encontrar el mejor aspirante y para que tengan una calidad de vida mejor. Si mi puesto está acorde a mi personalidad, no lo voy a ver como un trabajo, ¿no? Lo voy a ver como algo motivante, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el psicólogo laboral. Generar que mediante tu personalidad, aparte de tu título, esté acorde al puesto que estás aspirando, ¿no? Y también hace talleres y proyectos sobre clima laboral y todo lo que implica talento humano dentro de las empresas. La psicología comunitaria, que se centra en las personas que viven en comunidad. Estos psicólogos son agentes activos y agentes de cambio dentro de la comunidad. Cuando digo comunidad, no digo Santa Cruz, por ejemplo, son las personas que viven en las provincias o más adentro de las provincias donde estas personas no tienen llegada quizás a la ciudad o le cuesta mucho llegar a la ciudad. Ellos, los psicólogos y el equipo multidisciplinario con él va hacia la comunidad y empieza a realizar talleres, proyectos, empiezan a discriminar, empieza a ver qué problemáticas psicológicas se presentan en los niños, en los adolescentes, o sea, se hace un montón más que todo proyectos y talleres dentro de la comunidad. A diferencia de la comunitaria, la psicología ambiental se encarga de la explicación de qué pasa con el entorno y mi persona, ¿no? Como mi entorno, ¿no? Las personas afectan a mi conducta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, el cambio de clima. El cambio de clima provoca estrés, quizás caos vehicular, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso estudia la psicología ambiental. La psicología comunitaria estudia a las personas en comunidad. Sí, dígame, ¿alguien levantó la mano? Ok, y la psicología jurídica que no está dentro de el libro, pero lo puse como referencia, ¿no? Que estudia dentro del campo del derecho y que también hace evaluaciones en el ámbito legal, ¿ya?
¿Alguien tiene duda acerca de los campos de la psicología? Listen, Dígame, Julian. qué diferencia hay entre áreas y campos? Ya, en las áreas de estudio es el área de investigación o análisis que hace la psicología, y los campos de aplicación, como dice su nombre, es donde nosotros aplicamos la psicología. En el área de estudio nosotros no aplicamos, no lo llevamos a la práctica, sino que la estudiamos, la investigamos y sacamos resultados teóricos, ¿no? Y en el campo de la aplicación, en el campo de aplicación es donde nosotros practicamos la psicología en base a la etapa y a la situación del ser humano. ¿Ya? Ok, listen, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dice, Dígame. sí, ¿la psicología del liderazgo iría como algún campo o estaría dentro de alguna de ellas, como por ejemplo en la laboral o educativa? Sí, implícitamente está dentro de, en realidad más que todo la psicología educativa y la psicología laboral, ¿no? ¿Por qué la psicología educativa? Porque a veces ser líder o realizar o fomentar estabilidad fomenta que la persona tenga motivación para estudiar, fomenta su autoestima, fomenta su socialización. Entonces sí, está dentro de la psicología educativa y dentro de la psicología laboral también cuando aspiran a ser jefe, cuando quieren algún otro puesto, o entre grupos, entre los compañeros también siempre existe un líder, ¿no? Pero está implícitamente, ¿no? En los campos de aplicación, más que todo en la educativa y la laboral, como dice usted. ¿Ya? Está bien, dice, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar, ¿ya? Y para que nosotros realicemos este campo de aplicación, necesitamos métodos y técnicas, ¿no? Si alguien me puede decir la diferencia de método y técnica, por favor, que eso estaba en su cuestionario, en su link que le mandé, y varios se confundieron. ¿Alguien me puede decir? El método es la forma de proceder y seguir en una investigación y la técnica es el instrumento. Ya, y poníamos el ejemplo, ¿no? De qué hago si una persona quiere saber mi nombre pero tiene discapacidad auditiva. Encontramos un método y luego el instrumento para ello. Ese sería el ejemplo que yo les puedo dar para que ustedes tomen la diferencia entre estos dos conceptos. Entre los métodos que tenemos está el introspectivo, que es la inspección interna, la autoobservación. Lo que hace la persona es autoobservarse, decir, me siento un poco desganado, no le encuentro sentido a mi vida, entonces ahí se está autoobservando, ¿no? En el retrospectivo, observación externa, estado de ánimo, ¿no? Es decir, creo que tengo estrés, creo que estoy por el cambio capaz de jefe que he tenido, entonces él también empieza a hacer la observación de cómo la parte externa está afectando a mi estado de ánimo. El clínico, que es la utilización de las técnicas para explorar los motivos o causas de las problemáticas, ¿no? Como le vengo diciendo, hay métodos que son distintos y hay diagnósticos que son iguales, pero que el método es distinto de persona a persona. Es porque nosotros encontramos y evaluamos qué método va a ser más factible o mejor para esta persona que está en duelo, y qué otro método puede ser mejor para esta persona que también está en duelo, pero tiene otras características. Eso es lo que hace el método clínico, ¿ya? Y el experimental, que consiste en realizar experimentos, ¿no? El método cuando hacen investigaciones, cuando quieren hacer una teoría nueva, cuando quieren quizás no copiar, sino como imitar una teoría que está en Estados Unidos y quieren hacerlo con población boliviana. Todo eso implica el método experimental. ¿Listo? Y las técnicas que se utilizan en todos los campos es la entrevista, que es la interrelación entre dos personas, tanto verbal como no verbal. Hemos visto que la palabra en la profesión de psicología es muy importante. Los test, que son pruebas psicométricas estandarizadas y científicamente comprobadas. Y las proyectivas, que mayormente se utilizan en niños o en personas que no tienen un grado académico donde ellos puedan comprender quizás algunas preguntas.
la observación que está implícita en todo. Nosotros a lo largo de la carrera y con la experiencia laboral, luego nosotros tenemos una observación un poquito más específica, un poquito más, no mirada hacia lo externo, sino más bien a lo interno, los gestos, la comunicación no verbal y todo eso. Entonces está implícitamente en todo esta técnica, ¿no? Entonces, pero obviamente nosotros observamos sin cambiar nada, sin alterar nada de lo observado. El cuestionario o anamnesis son las preguntas formuladas, por ejemplo, los formularios de datos personales, antecedentes médicos, antecedentes de medicamento, constelación familiar, si está tomando algún medicamento o no. Todos esos antecedentes hace que nosotros ya tengamos una base para intervenir en la persona, ¿no? Por ejemplo, la psicología laboral, el análisis sería el currículum. Ya sabemos que tiene tanta edad, ya sabemos que tiene este título, ya sabemos que tiene esta especialidad, ya sabemos que ha trabajado en tantos lugares. Entonces, ese sería nuestro cuestionario y nuestra anamnesis. En la psicología educativa está ahí los datos personales, quién es su papá, en qué curso está, cuántos años tiene, hace cuánto está en el colegio, si es nuevo, si es antiguo, todo eso sería nuestra anamnesis, ¿ya? ¿Tienen alguna duda entre el método y técnica de la psicología? No, Lice. Ok, entonces todo está claro en el tema 1. Y cualquier dudita igual me pueden escribir en el grupo que yo les voy a responder. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al tema 2. Vamos a comenzar viendo la autoevaluación y vamos a repasar el tema 2. Bueno, voy a finalizar esta sesión y vuelven a entrar, por favor. ¿Ya? Ya le dice, está bien.